Pero vamos a hablar prácticamente de accidentes importantes. Me voy a enfocar un poquito en la introducción de por qué pasan los accidentes. Creo que eso es importante. Me enfocaré en VIH, pero también de los otros. La verdad, estamos expuestos a cantidad de virus, bacterias, hongos. Hablaremos del riesgo, del tratamiento y prevención, ¿no? Lo que trabajamos en el hospital, no solamente estamos expuestos a pinchazos o punciones con agujas huecas o de sutura. La cantidad de bacterias multidrogoresistentes que tenemos en los hospitales. Yo recuerdo el caso de una secretaria en Santo Tomás que le dio tuberculosis multidrogoresistente. Nunca atendió a un paciente, pero todos los pacientes que iban, ella era la que encargaba de la parte de las citas. Yo he tenido internos residentes con tuberculosis. Riesgos físicos, los que trabajan en la parte de radiología médica. Riesgos químicos, y esta foto fue 2020. Estamos viendo Interconsulta y de repente nos dimos cuenta que a todos los pacientes, médicos, residentes, los evacuaron por un escape de gas. Decían que era del salón de operaciones, de la morgue, quedamos nosotros atrapados que no nos podíamos mover. O sea, son cosas que pasan, no son frecuentes, pero ha pasado, ¿no? Algunos otros ejemplos para recordar: esto era un paciente de Estados Unidos, en Sierra Leona, con ébola, y le iban a trasladar a Estados Unidos. Obviamente había mejores hospitales. Sin embargo, mucha gente estaba en contra de que lo trasladaran por el alto riesgo. En ese tiempo no había vacunas, no había tratamientos, la mortalidad era altísima y esto implicaba un aumento de riesgo a todo el personal. Incluso médicos que atendieron a estos pacientes fallecieron. Esto era el ejemplo de ébola. Me acuerdo que en el hospital de la 24 hicieron una sala solamente por si teníamos casos de ébola. Gracias a Dios, ya esa sala se utiliza para todo menos para eso, no llegó. Y si bien estamos expuestos a tuberculosis, el COVID, que es lo que está de moda, estos otros virus son mucho más virulentos y riesgosos. Pero bueno, lo que quería hablar: ¿por qué ocurren los accidentes? Hay muchas causas, pero una de las principales en el personal de salud, médico, enfermería. No sé si se acuerdan de estas fotos que pasaron en internet. ¿Quién no se ha quedado dormido en un turno? Un interno hace turnos de 24 horas, el día siguiente son 8 horas, no se van a las 3, o sea que son por lo menos 33 horas que se tienen que quedar en el hospital. Otras imágenes. Estas imágenes salieron luego que un familiar de un paciente le tomó la foto a un médico dormido a la madrugada y obviamente la atacó porque en vez de estar atendiendo a un paciente se había quedado dormido. Todos los médicos de todo el mundo, como para defender a la compañera, que eso fue en México, publicaron fotos que le habían tomado a sus compañeros durmiendo. Por ahí salió la ley de Sions Libri también, que era un médico que la hija falleció en un hospital, y llegaron a la conclusión que en parte se debió al exceso de trabajo de los médicos. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Son más imágenes de médicos dormidos en el hospital. ¿Qué tiene que ver esto con los accidentes? Que el cansancio, el exceso de fatiga aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Con agujas de sutura, agujas para extracción de sangre, y generalmente son pacientes médicos en formación. Estos son los factores de riesgo del estudio. Las personas que trabajan más de 40 horas, son jornadas de 8 horas, 5 días, casi todos, más de 5 días en una semana, más de 12 horas. Antes se doblaba en cuarto de urgencia, ¿no? Creo que eso lo han modificado, y bajaron, antes eran de 8, después pusieron 6, pero trabajar más de 12 horas aumenta el riesgo de errores médicos en diagnóstico, en tratamiento y pinchazos también. Dormir menos de 5 horas en la noche también. O sea, esto era como una encuesta que le hacían al paciente que había tenido un accidente pulsocortante, le hacían todas estas preguntas y al final se dieron cuenta del exceso de trabajo, que eso se traduce en fatiga. Esta para mí es una de las mejores revistas de medicina, la revista que cambia la medicina, el New England Journal. Esto fue el 2004. El efecto de reducir las horas de trabajo en el personal médico y su relación en errores médicos, pero errores graves, o sea, errores que puedan comprometer la vida del paciente. Y aquí decían que los médicos que trabajaban turnos de más de 24 horas, que son todos los internos, todos los residentes del hospital, son los que tienen mayor riesgo de errores médicos.
Errores en diagnósticos, errores en tratamiento, errores en dosis. Todavía no tenemos órdenes en computadora, a veces son manuales, a veces no se entiende la letra y a veces la enfermera también puede cometer un error secundario a una mala letra o que se equivocó una dosis que puso a las 3 de la mañana. Yo recuerdo también, yo hice internado en Colón, residencia en Colón, y recuerdo el doctor Jurado, el neumólogo, el pediatra, el intensivista, todos tuvieron accidentes, pérdidas totales de los carros, gracias a Dios salieron ilesos, pero también, o sea, manejar un posturno no solamente son errores médicos, sino accidentes de tráfico, más de 2.3 veces el riesgo en residentes de tener un accidente de tráfico. Igual, las personas que duermen 5 horas menos, no sé cuánto duerme un interno promedio, antes eran turnos cada tercer día, se cambió después cada cuarto día, pero a mí me tocó hacer cada tercer día, entonces queda un día como para tener vida social o para estudiar, entonces era difícil dormir 5 horas, menos de 5 horas por semana, era casi la mayoría. Entonces, estas personas que dormían poco, tienen el doble de incidencia de fracasos, de errores médicos y de errores de diagnóstico, de errores graves que pueden comprometer la vida del paciente. Esto lo mismo acá, esta era una revista de ortopedia de accidentes de choques y pinchazos, o sea, lesiones percutáneas. Obviamente las personas que tienen turnos extendidos tienen mayor riesgo de tener estas lesiones. Y ya lo último, para terminar esta parte y ya entrar en materia, o sea, no solamente el cansancio, es el estrés. ¿Y cuál creen que es la profesión que tiene la mayor tasa de suicidio? Los médicos. 1.87 veces más la probabilidad. Eso eran estudios en Estados Unidos. Dentistas salían, creo que aquí hay también. Abogados, los que trabajan en la bolsa. O sea, nuestro trabajo es interesante. Quizás la gente no se da cuenta o ya está adaptado, pero el cuerpo lo resiente, ¿no? Ese estrés. Y para rematar con COVID, en este metaanálisis es decir que la mitad del personal de salud había experimentado esto del síndrome de desgaste, ¿no? Yo diría que es más de la mitad, es mucho más. La combinación de fatiga, cansancio en un médico o una enfermera, al menos el médico se escapa y se va al cuarto a dormir en el noveno. La enfermera a veces o sea, no se puede dormir, porque pasa a la supervisora, espero que no haya ninguna enfermera acá, pero pasa a la supervisora y obviamente eso le trae problemas. Es difícil, después verán que las enfermeras son una de las que más se pinchan en los trabajos. ¿Qué tan frecuente es esto? La exposición laboral al VIH y a hepatitis B, C, todo eso vamos a hablar. Datos desde el CDC, más de 385.000 lesiones percutáneas en trabajadores de la salud por año. No sé si, bueno, a nosotros nos llaman en los turnos y el paciente va a un hospital, lo refieren al Seguro Social. Tiene que ir, esos son horas, una mañana perdida porque le hacen las pruebas de VIH, de DRL, hepatitis, después las de la fuente, después esperar que lleguen los resultados, llamar, pierdes toda una mañana y muchas personas no van. O sea que de seguro hay un subregistro de cuántas personas tienen accidentes punzocortantes. Probablemente existen 66.000 casos de hepatitis B, un poquito menos de hepatitis C, 1.000 infecciones por VIH en trabajadores de salud por lesiones percutáneas en un año. En este otro estudio era en China de personal de salud. Principalmente era estas agujas huecas, o sea, no son de sutura, agujas huecas. 73% identificaron la fuente. A mí frecuentemente me llaman del grupo de aseo que se pincha con una aguja de fuente desconocida, ¿no? Eso pasa con cierta frecuencia en el hospital. 48%, o sea, la gran mayoría eran enfermeras. O sea, más que, al menos en este estudio, en China eran más enfermeras las que, digo, ellos tienen que canalizar pacientes, a veces toman hasta glicemia capilar, no tanto suturas, ¿no? Pero la enfermera es un grupo importante que también, y nos llega toda la semana la consulta externa, profilaxis post-exposición en una enfermera que se pincha. Mira, aquí la cantidad, o sea, sobrepasa un número importante las enfermeras versus los médicos, los que sacan muestras de sangre,
los flebótomos también, personal de aseo es un grupo importante también que se pincha. A veces botan agujas donde no se debe, eso es algo importante en prevención. Ya hablando un poquito de VIH, que es quizás la mayor preocupación del personal cuando se pincha, primero hay que determinar el riesgo. A veces yo le pregunto, ¿pero hubo sangre o no hubo sangre? Y el paciente está tan nervioso que no me sabe decir, no, doctor, la verdad no sé si había sangre. Eso es importante porque si el accidente fue superficial, que no hubo presencia de sangre, el riesgo es mucho menor. A mayor profundidad, mayor riesgo de transmisión. Las agujas huecas tienen mayor riesgo que una aguja de sutura. Igual, las agujas de mayor calibre, el inóculo es más alto, así que mayor riesgo. Bisturí también, porque probablemente va a ser más profunda, ¿no? La lesión. Y mientras mayor diámetro, una aguja de un catéter central, mayor el riesgo. Los guantes ayudan bastante, o sea, disminuye el volumen, casi un 50%, ¿no? Y a veces también me consulta porque le salpicó sangre, ¿no? De un paciente de la sala de infecto y le cayó en la piel. O sea, el virus no va a atravesar la piel sana. O sea, la piel es una barrera importante. Pero si se pinchan, siempre es bueno tener guantes. El riesgo de transmisión también depende de la carga viral. Recuerden que estamos hablando de profilaxis post-exposición, no de ocupación no ocupacional, ¿no? Que es cuando uno habla de relaciones sexuales. Si el paciente tiene una carga alta, alta para nosotros arriba de 100.000, el riesgo es mayor. Una carga baja, el riesgo de transmisión es mucho menor. Y bueno, un comercial, nada más para que sepan, de que el paciente que vive con VIH, que está en tratamiento, que llega a la meta, que es una carga viral indetectable, que el laboratorio no la detecta, no transmite el virus, incluso relaciones sexuales sin protección. Este otro estudio de New England era sobre la seroconversión en personal de salud después de una exposición percutánea y si había sangre visible en el dispositivo, que esa es otra cosa que hay que preguntarle al paciente, no solamente si en su dedo había sangre, sino con la aguja que se pincharon si había sangre visible. El riesgo es mucho mayor y si fue una lesión profunda, que de repente sale sangre, no deja de parar aunque le haga presión. Después hablaremos de los tratamientos, eso es lo último que tocaremos. Otro dato importante, esto es el promedio de partículas virales. Si ven en sangre es mayor que en semen, que en fluido vaginal. De ahí que el riesgo de transmisión de una mujer a hombre, una mujer que vive con VIH, o un hombre negativo, es menor que de un hombre a una mujer, porque hay más partículas en el semen. En la saliva prácticamente no hay, pero si hay anticuerpos, se pueden hacer pruebas diagnósticas acá. O sea, por eso es importante los accidentes percutáneos con agujas con sangre visible, porque la concentración es mayor. A mí me han llamado de todo, le han caído orina, no sé cómo una bolsa se rompe y le cae orina a un paciente, vómito, saliva, heces de un paciente con VIH. En realidad todo esto, orina, saliva, heces, sudor, lágrimas, tiene bajo riesgo. Las que tienen alto riesgo, sangre, líquidos cefalorraquídeos, la leche materna, líquido pleural, el semen, pero eso es más importante en relaciones sexuales. A decir que los que tienen bajo riesgo no se le debiera dar profilaxis post-exposición. Y nuevamente, repito, si le salpicó sangre en una piel intacta, no hay de qué preocuparse. También me han llamado de salpicadura en los ojos, de sangre. En las mucosas sí existe un riesgo, sí la mayoría recomiendan profilaxis post-exposición, o sea, tratamiento por un mes, y bastante agua, ¿no? En la parte de los ojos. La gente se preocupa por el VIH, pero en realidad el riesgo de transmisión de hepatitis B es mucho, mucho mayor. Hepatitis C, gracias a Dios, no es tanto porque los tratamientos no los tiene el seguro, son carísimos. Pero el riesgo de transmisión de VIH es 1 en 300, o sea, 0.3%. El riesgo es bien bajo. Lo que más me ha pasado es que se pincha un paciente, le hago la prueba y le sale positivo. O sea, ese ya tenía el VIH probablemente de hace rato. Pero seroconversiones muy poco. Al menos yo no he visto en los casos que le hemos dado seguimiento que le hemos dado profilaxis post-exposición. O sea que hepatitis B, mucho mayor el riesgo de transmisión.
También nos ha pasado y nos preguntan sobre esto, cuánto tiempo vive el virus fuera del cuerpo. Hepatitis B puede durar hasta una semana. El VIH no sobrevive mucho tiempo, en cuestión de minutos. Es un virus muy frágil. Con alcohol, con cloro, se inactiva. Hepatitis C, 16 horas puede durar en una superficie si uno no lo limpia. Esto también la vez pasada nos llamaron de patología por una autopsia de un paciente de VIH y se pincharon. Tenían la duda si existe riesgo de transmisión de un pinchazo en un paciente que ha fallecido con VIH. Y sí, existe un riesgo de transmisión. Vamos a ver qué tanto es riesgo de transmisión. Y bueno, si el cuerpo no está refrigerado, el VIH puede sobrevivir de 24 a 36 horas. O sea que si el patólogo se pincha, hay un riesgo. Tiene que tomar profilaxis. Y si está refrigerado, puede durar hasta 6 días a temperatura de 6 grados. O sea que sí existe un riesgo en pacientes que ya han fallecido. Con relación al tratamiento, el primer tratamiento que salió era sidobudina en monoterapia, o sea, un solo medicamento, y sí demostró que había una protección, o sea, menos probabilidad de seroconversión de un 81%. Después salieron, los estudios decían que en vez de uno era mejor dos, y hoy día lo que se recomienda son 3 medicamentos, o sea, como si fuera un paciente que vive con VIH, solo que en vez de ser un tratamiento de toda la vida, es solamente 28 días. Hoy día recomendamos un tratamiento con 3 medicamentos, o sea, triple terapia. El tratamiento debe iniciar lo más pronto posible. Si el paciente tuvo el accidente y llegó al 4.º día, probablemente ahí ya no va a haber beneficio. Muchos colegas le dan el tratamiento como para que, no sé, el efecto psicológico, ¿no? Que el paciente se quede más tranquilo. Pero después de 72 horas no hay beneficio del tratamiento. Y esos son estudios macacos expuestos al VIS, que es como el VIH, pero de animales. ¿Y por qué tiene que ser tan rápido? ¿No? O sea, ya la infección de las células dendríticas, eso ocurre rápido, o sea, las primeras 24 horas. Ya después se va para los ganglios, después va para la sangre, que ahí no lo puede detectar. Entonces, lo que uno recomienda es que vaya lo más rápido posible a un centro que pueda darle el tratamiento. Pasa que muchos hospitales privados lo refieren a nuestra institución. Lo que hacer es que cada hospital debería tener su stock, ¿no?, de medicamentos, por lo menos para darle la primera dosis. ¿Qué dice la guía de las normas de nosotros en Panamá? Nuevamente, comenzar lo antes posible el tratamiento, mientras más rápido mejor. Son 3 medicamentos, le puse las iniciales, pero son inhibidores de integrasa. Es a base de dolutegravir y el alternativo es raltegravir. Aquí ya tenemos un problema porque nuestro hospital no tiene dolutegravir. Tenemos el alternativo que es bastante bueno, que es el raltegravir. Solo que son más pastillas, ¿no? El paciente prefiere menos pastillas. Raltegravir con Truvada serían 3 pastillas al día. El otro solamente una pastilla al día. O sea, una presentación coformulada se llama eso. La desventaja de estos medicamentos es que son caros. Al menos el raltegravir es caro. El otro, el dolutegravir, el que tiene el Ministerio de Salud, es bastante económico. La otra desventaja es que son 2 veces al día el raltegravir. El que no tenemos es una vez al día. Ventajas, muchos menos efectos secundarios, o sea, se toleran mucho mejor. El inicio del efecto es muy rápido, de los inhibidores de integrasa, no tienen interacciones y riesgo de resistencia prácticamente no hay en Panamá. Y la guía también menciona esto, ¿no? El lavado de las membranas con abundante agua, el lavado de la piel con agua, con jabón, el uso de clorexidina o alcohol. Pone que el VIH es bastante frágil al alcohol. Y nuevamente lo recalco, orina, lágrimas, heces, saliva, sudor, nada de eso tiene riesgo. Yo he tenido cirujanos que se han pinchado y han dejado la cirugía y le dicen al residente, encárgate tú, cierra y van al cuarto de urgencia por el estrés. Y probablemente era un paciente que no sabía, ¿no? O sea, a veces se meten a hacer una operación y no se le hace la prueba de VIH.
Pero el cirujano obviamente entró bajo mucho estrés. A veces hay que llamar al psicólogo para calmarlo, ¿no? Y explicarle que el riesgo va. Esto era lo que se usaba antes, un esquema a base de efavirenz, también era, este sí lo tiene el seguro, también de una sola pastilla al día, pero el problema eran los efectos secundarios. La mayoría de los residentes que tenían un accidente y tomaban este medicamento no lo terminaban. Las enfermeras tampoco, los internos tampoco. Me decían, doctor, no me puedo concentrar en el turno, me dan muchos mareos, voy a dar rash. Yo tengo pacientes que han perdido el trabajo porque les sale la prueba de drogas en orina positivo, es un falso positivo que produce este medicamento. Depresión también pueden dar, mayor riesgo de suicidio. Es muy tóxico. Pero eso era lo que teníamos antes. Ese era, bueno, todavía es el medicamento que más utilizamos en el hospital. Pero es que el peor se tolera. La mayoría del personal de salud no termina el tratamiento. No lo tolera. Esa es la realidad. Esas eran las guías de Panamá. Las guías de la Organización Mundial de la Salud 2017 es lo mismo, ¿no? O sea, también tienen el esquema base de Ralteravir 2 veces al día o Dolutegravir es la otra opción, Darunavir. El problema es que son muchas pastillas, da mucha diarrea, no se tolera muy bien, pero bueno, es parecida a las recomendaciones que damos acá en las normas de Panamá. Se pincharon y no saben de quién era la aguja. También pasa con frecuencia. Generalmente damos profilaxis. No se sabe quién es la fuente. Riesgo-beneficio, mejor dar el tratamiento. Esto lo pone, ya se lo había dicho, cuántos pacientes completan los 28 días de tratamiento. Me da risa porque a veces regañamos a los pacientes de nosotros con VIH porque no se toman los tratamientos. Y el personal de salud, la mayoría de las veces, no lo tolera. Al menos en este estudio, que era un metaanálisis de profilaxis post-exposición en VIH. En conclusión, ellos ponían que 60% completaban los 28 días. O sea, que un 40% que no lo toleró o simplemente, como se sienten bien, no quieren tomar pastillas. Le va mejor cuando el esquema es a base de un inhibidor de integrasa. Cuando antes usábamos efavirenz, más de la mitad lo paraba. El seguimiento. La mayoría de la seroconversión se detecta entre las 6 y 12 semanas. Y prácticamente todos a los 6 meses, ¿no? O sea que en teoría uno debiera dar seguimiento hasta los 6 meses. Ya hoy día con las pruebas nuevas de ELISA de cuarta generación, probablemente uno pueda acortar este periodo. Esto es lo que se debe hacer. O sea, el paciente llega ya con una prueba, nada más para descartar si ya no tenía el virus. A las 4 o 6 semanas, después a las 12 semanas, después a las 24 semanas. Pero como dije hace un rato, con 4 meses con los ELISA de cuarta generación y sale negativo, ya prácticamente no hay riesgo. Hepatitis B, en teoría todos debemos estar vacunados, ¿no? Contra hepatitis B. Si estamos vacunados y el paciente tiene el antígeno de superficie, que es, digamos, la prueba de screening, lo que uno debe hacer es medir la concentración de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si sale mayor de 10, estamos protegidos. Si sale menos de 10, habría que hacer o una inmunoglobulina, que eso no se consigue en Panamá, o darle la vacuna nuevamente. Probablemente al final lo que hacemos es la vacuna. Y si la fuente es desconocida, probablemente también hay que pedirle la tarjeta de vacunación o hacerlo los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Supone que, a diferencia de la hepatitis C, esta sí tiene vacuna y sí tenemos los tratamientos y el riesgo es mucho, mucho más alto de transmisión en comparación con el VIH. Hepatitis C no hay profilaxis, no hay vacuna. Gracias a Dios, muchos pacientes se curan espontáneamente, pero también hay como un 25% que queda con la forma crónica. Y esos son pacientes que sí hay que darle seguimiento con transaminasas, y si las transaminasas se le elevan, hay que pedirle la carga viral, ¿no? Para saber si el paciente se beneficiaría de
tratamiento de hepatitis C, que no es parte del listado oficial de medicamentos. Así que ahí tenemos un problema con hepatitis C en nuestro hospital. Prevención. Lo cierto es que la gran mayoría de los accidentes se pueden prevenir, o sea, más de un 80%. Vacunación contra hepatitis B, que todo servicio o sala tenga sus guantes, sus patas, sus gafas protectoras, sus mascarillas. Casi todos los que han tenido salpicadura en los ojos, o sea, nadie utiliza estas gafas protectoras, ¿no? Ni en el salón de operaciones. Luego, los contenedores de material desechable, eso también, creo que tengo una foto de eso. A veces están llenos de las agujas hasta que se salen del contenedor. Eso es peligroso también. Y al menos en nuestro hospital hacemos turnos, ¿no? O sea, las 24 horas. O sea, siempre hay alguien disponible, el médico del cuarto de urgencia. Realmente nos llaman ya cuando tengan todas las pruebas de la fuente y del paciente y ahí simplemente decidir si se beneficia o no se beneficia del tratamiento. Se comienza el tratamiento en el cuarto de urgencia y ya después al día siguiente lo vemos nosotros en la clínica, se le hace su receta un mes y le damos el seguimiento. Esto es lo que le tomé fotos, mira, o sea, se sobrepasó, está lleno de agujas y muchas veces cuando la persona encargada de botar esto, que a veces es aseo, se pinchan, ¿no? O a veces no tienen las patas de todo. Otra cosa con relación a la prevención, o sea, les hablé del lavado, pero también al inicio hay que dejar que fluya, ¿no? La sangre. Lo que no hay que hacer es apretarlo, es lo que el primer impulso de alguien cuando tiene una herida es como apretar para que salga todo. Nuevamente, cuando son mucosas, lavado abundante con salida. Esto porque no se debe apretar o exprimir, eso induce hiperemia y eso aumenta el riesgo de adquirir la infección. Esto muchas veces lo hacemos, o sea, a veces inconscientemente cuando sacamos una muestra o ponemos algo, le queremos poner la tapa y aquí es cuando ocurren muchos de los accidentes. No tanto es cuando usamos estas lancetas para medir la glicemia capilar, ni cuando vamos a sacar sangre, ni cuando vamos a canalizar, no. Cuando vamos a poner la tapa, que usamos las dos manos, ahí donde la mayoría de las veces la gente se pincha. Así que lo ideal sería usarlo con una sola mano, no utilizar las dos manos. Esto no sé si el hospital lo tendrá, pero ya hay dispositivos de seguridad con aguja retráctil o con un cilindro protector. Hay unos que también vienen como al vacío, que no había manera de tener contacto con las agujas. Ya hay bisturí también con dispositivos de seguridad. O sea que hay muchas maneras de prevenir. Por eso decía que el 80% se pueden prevenir. Y bueno, ya como infectólogo tenía que hablar de esta parte, no era tanto de mi tema, pero bueno, en bioseguridad. O sea, nosotros estamos expuestos a cualquier cantidad de bacterias resistentes, no solamente en los intensivos. Eso antes era solo en los intensivos. Ahora lo vemos en todas las salas, en las salas médicas y en las salas quirúrgicas, ¿no? Y probablemente en nuestras manos, nuestros celulares, nuestras patas, corbatas, camisas, pueden estar colonizadas, ¿no? Con estas bacterias multidrogoresistentes. Quizás como a nosotros no nos pase nada porque estamos jóvenes, pero lo podemos transmitir a un paciente inmunosuprimido. De siempre recordar lo del lavado de manos. Esto es importante porque hay personas que me dicen que no tocaron al paciente y no se le van a lavar las manos, ¿no? Pero tocaron el respaldar, la mesita, todo lo que está alrededor. Si uno hace cultivo de las cortinas, de la mesita, todo eso está lleno de bacterias. Y aunque no hayas tocado al paciente, te puede llevar en tus manos una bacteria como Acinetobacter, como Staphylococcus aureus. Y al final te lavas las manos antes y después. Y cuando sales al pasillo, ¿qué es lo primero que hace el médico o el residente o el interno? Después que se lava las manos, agarra el celular y poca gente lava o limpia, no lavar, limpiar el celular, y el celular es un cultivo de una célula de cantidad de bacterias peor que un baño público. La gente, incluso hay dispositivos para desinfectar los celulares. Te lavas 20 veces las
hermano, pero el celular no. Y probablemente eso está colonizado de quién sabe qué. Ya hay hospitales que prohibieron el uso de corbatas porque están llenas de bacterias. Si uno cultivara esas corbatas, vamos a encontrar de todo. Las batas también. Incluso hay esto, hasta en los malls he visto el médico que se viste de blanco por primera vez, que quiere que todos los sepan, van en el bus, en el mall con su bata, nada más le falta el estetoscopio. La bata no la limpian todos los días, esa es la realidad. Así que las batas también son fuente de bacterias. Hay hospitales en el Reino Unido que tienen las normas de no utilizar manga larga, porque muchas veces te lavas las manos, pero el borde de la camisa de la manga larga no, y eso también queda con bacterias. Tienen las políticas de brazos de tubo por debajo de los codos, prohibido usar reloj, sortijas, pulseras y nada de corbata. Lo ideal sería que el médico venga, se cambie de ropa todos con Crocs y después cuando se va para la casa se quita el stock y se pone su ropa. Eso sería lo ideal. Siempre también nos pasa en el salón de operaciones que el médico sale con su equipo verde por todos los pisos y después regresa de nuevo al salón de operaciones. Es difícil controlar esta parte, ¿no? Así que bueno, ya para terminar, muchos de estos accidentes, la realidad es que se pueden prevenir. Lo de las horas es un punto difícil, pero bueno, ya hay hospitales que han disminuido las horas del personal de información, residentes internos, al menos en el seguro. Hay áreas dentro del mismo servicio que son 6 horas en vez de 8 horas, los que trabajan bajo estrés, urgencia, salón de operaciones, es prohibido doblar, al menos en la parte de radiología, hacer 2 turnos seguidos está prohibido. Eso antes sí se podía hacer. Y también pasa que pasa un turno a 6 horas, pero salen y te vas para el hospital privado a trabajar. Eso también pasa con frecuencia, ¿no? Entonces ahí que vienen los accidentes. El cansancio es un factor de riesgo, le sería descansar. Siempre determinar el riesgo, si hubo sangre, la profundidad. Y ya hoy día hay terapias de una sola pastilla, antes eran varias pastillas. Hoy día existen terapias que se toleran mucho mejor que otras. Y lo ideal sería que el paciente pueda completar los 28 días del tratamiento y recordar iniciar lo más pronto posible. Si no están vacunadas de hepatitis B, tienen que ponerse las vacunas, ¿no? De hepatitis B, hepatitis C, no hay. Creo que era todo lo que le quería comentar. Gracias, creo que era el último que se fue. Bueno, tenemos una pregunta para usted, doctor, y la doctora María Carla Cuevas. ¿Cómo llegamos al servicio de infectología antes de las 72 horas? ¿Existe algún cronograma aprobado? Lo que hacen muchos hospitales es referirlo, ¿no? al complejo hospitalario a urgencia. Primero se le toman las muestras al paciente y a la fuente. Eso en caso que sea una fuente conocida. Si la fuente es desconocida, quizás es más rápido, ¿no? Pero en realidad el enlace del médico general nos llama, o sea, llama al médico que está de turno. O sea, que no es que el infectólogo va a bajar. O sea, sí lo vemos nosotros en la consulta externa, pero si es un fin de semana no lo vamos a ver en la consulta externa. Siempre lo vemos al día siguiente o el lunes en la consulta externa, pero el enlace del médico general. Si hay protocolos establecidos, quizás el problema que hemos tenido que a veces hay desabastecimiento. Entonces, hay que ver qué opción le damos y ahí donde el general nos dice, oye, doctor, se acabó tal medicamento, bueno, ponle el alternativo, ponle esto, por lo menos que le den las primeras dosis o la dosis del fin de semana y ya después el lunes le damos el seguimiento, las órdenes de laboratorio. Y eso lo más importante es calmar, ¿no? Al paciente, explicarle que el frío es bajo. ¿Qué fue lo que pasó? A ver si eso se puede evitar. O sea, que el enlace sería con el médico de atención primaria en el cuarto de urgencia del complejo hospitalario. ¿Algún otro problema para el doctor? Gracias, doctor, por su exposición buenísima. La verdad que estoy segura que mucho provecho para todos. Nosotros institucionalmente estamos ya en el de realizar su programa. Y el programa, cuando hablamos de las policlínicas, llega hasta un punto en donde se le hace la prueba al paciente, se le hace la prueba al trabajador y después se envía al complejo. Porque no todos los, bueno, no hay infectólogos y no hay hospitales con infectólogos, hablando de la ciudad. Cuando nos vamos al interior, por ejemplo, en el caso de un infectólogo, que a mí me llamó mucho la atención, tenemos policlínicas que sí cuentan con la veterinaria para poder hacer la inicial y después seguir con el
¿Qué opciones hay? Nosotros como bioseguridad estamos muy interesados porque hemos trabajado mucho en la capacitación tanto de nuestros coordinadores locales. Tenemos para este año la meta que todo el servicio se lo tuviéramos listo por unidad de escritura, porque va a funcionar de manera diferente según la unidad de escritura. ¿Qué posibilidades hay de que, por ejemplo, en un área como San Miguel, ponemos de Santa Librada, que sea la unidad de escritura policlínica, y en 2 unidades más, que sería la ULAPS y la CAPS, pudiesen tener un kit pequeño para que cualquier cosa que pase pueda ser suministrado en la unidad y después se refiera al complejo para terminar con el protocolo? Me gustaría escuchar su recomendación. Para tiempo de COVID, que había la cuarentena de los días de hombres, los días que no podían salir las mujeres, una vez nos llamaron la atención porque las filas del día de los hombres eran larguísimas. O sea, pacientes con VIH salían del hospital incluso, y cuando llovía, eso era una locura en el hospital. Y cuando nos reunimos se planteó la posibilidad eso, ¿no? de descentralizar la atención en policlínicas, ¿no? O sea, estoy hablando de clínicas de terapia, ¿no? Se habló, se puso en el papel, al final no quedó nada, pero sí, eso sería lo ideal. Le convendría al paciente ir a una clínica que le quede cerca. Eso implica entrenar a un personal, no solamente médico, sino también de farmacia. Eso implica que tengan sus medicamentos ahí. Y lo ideal sería eso, no solamente atención de pacientes, sino también por lo menos el stock para inicio rápido de tratamiento. Ya después se puede referir al seguro, ¿no? Pero a veces, cuando el paciente tiene el accidente, no siempre va el mismo día, va a veces al día siguiente, porque tiene otro compromiso, y muchas veces los hospitales no tienen el kit, o sea que eso sería lo ideal. Y en el interior también, que a veces no hay ni clínicas antirretrovirales, no maneja estos medicamentos, se pierde mucho tiempo. Y a mí me han llegado pacientes ya después de las 72 horas, pues a veces no sabían qué hacer, no los orientaron bien. Quizás en nuestra institución se sabe cómo actuar, pero en otras periféricas, incluso privadas, no hay un flujo de, o el paciente no sabe realmente qué hacer. Pero sí sería bueno, y se ha planteado esa opción. Creo que atrás también. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la exposición. Y pues en varias ocasiones nos hemos reunido diferentes disciplinas para discutir sobre este tema. Y el diagnóstico siempre era, en caso de fuese conocida, en el tema de meditación, el paciente se niega a hacerse la prueba. En esos casos, actualmente, ¿cuál sería, en este caso, la recomendación? En tal caso que el paciente no quiera, se le da la profilaxis, ¿no? al paciente. Eso alguien siempre, uno le debe plantear al paciente antes de hacer la prueba de VIH, explicarle, ¿no? O sea, generalmente el médico que sospecha en VIH es porque ya está en una etapa avanzada. Esa es la realidad en Panamá, que se hace un diagnóstico tardío. Lo ideal sería el paciente que no tiene ningún síntoma. Y si uno habla, le explica que es un paciente que está en una edad de riesgo, que en los primeros años es una etapa asintomática, que lo ideal sería detectarlo a tiempo. La mayoría de las veces yo no tengo ningún paciente que me ha dicho no quiero, al contrario, ¿cómo no, doctor? Pero sí, siempre hay algún paciente que de repente no quiere que se le hagan las muestras. Si no quiere, por su confidencialidad o por sospecha algo, pero en esos casos, o sea, el tratamiento solamente son 28 días. Así que le damos la profilaxis. Nosotros hacemos trazabilidad ahora en nuestra clínica, son pacientes positivos, se buscan todos los contactos, se le trata de llamar para explicarle que se debe hacer la prueba, y muchos pacientes están de acuerdo, pero también nos salen pacientes que no están interesados, no quieren que se hagan las pruebas, incluso se molestan cuando los llaman, los bloquean, no les gusta simplemente. O sea, siempre va a haber pacientes que va a poner un pero la gran mayoría ha aceptado y se ha querido hacer la prueba porque digo, vas a ayudar a otra persona. Y a lo mejor de esa manera hace un diagnóstico de fraude. ¿Alguna otra pregunta? Ya la contesté. No, ya la contesté. Muchas gracias al doctor Boris Castillo por su intervención. Llamamos a la doctora Dalir de León para hacer la entrega del certificado al doctor Castillo.
pura remota. No pensamos. Lo siento. Que no se vean las fotos. Pero